Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Comadreando. El tema que hoy les vamos a compartir, pues a mí me genera un poquito de incertidumbre porque, bueno, ¿cómo nos comunicamos o cómo estoy tratando de generar una comunicación con mi Bruno? Porque, bueno, ya pasa la etapa de la secundaria, entonces tú sabes que es una etapa en donde, bueno, empiezan a conocer cosas, empieza a despertar su cuerpo, entonces... ¿A poco lo tenía dormido? Pues sí, de alguna manera sí, porque bueno, ya a determinada edad el cuerpo empieza a tener reacciones y sensaciones completamente diferentes a las de un niño. ¿Estás de acuerdo? Entonces ya empieza la parte de que empiezan a generar este gusto los niños por las niñas por los niños, y entonces es como, ay, es un tema en donde, pues vaya, yo quisiera tener una comunicación abierta con él, pues para este paso que va a dar. Pero ¿desde dónde parte esta comunicación abierta que tú quieres tener con él? Pues fíjate que no tiene mucho, tiene unos días que estaba platicando con él y yo le decía que parte de ir soltando también y enseñarlo a hacerse responsable es que, pues que yo voy a evitar, sin dejar de estar al pendiente, el que él vaya ejerciendo su compromiso y su responsabilidad con la dinámica de la escuela, ahora con la secundaria. Porque él tiene que aprender a despertarse a tiempo para llegar a la hora de entrada de la secundaria. Entonces, generar una dinámica diferente de compromiso y de responsabilidad con la parte que le toca hacer a él. Porque si yo sigo en esta dinámica de posiblemente de autoprotección, ¿no? Con él, pues vaya, es que él todo el tiempo va a esperar a que yo le resuelva, ¿no? Es que se me hizo tarde porque no me despertaste, o sea, entonces desde ahí yo estaba partiendo con él, el generar una dinámica completamente diferente. Fíjate que yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero mi preocupación ahorita más con él como hermana gallina, como hermana sobreprotectora, como hermana tóxica, como todo, es el hecho de hablar muy, no tajante, sino saber qué palabras utilizar para que él las registre en su cerebro de tal modo de que él ya sabe que es correcto y que no es correcto hasta cierto punto. Pero obviamente ya cuando empiezas a crecer, pues tienes que detectar más rápido, tienes que ser más ágil para saber a qué dices que sí y a qué dices que no. Volvíamos hasta qué punto tú pretendes permitir ciertas cosas, hasta dónde te entra la conciencia de ser buleador o ser buleado, y que como niño no lo entiendes, lo ves como risa, pero ya cuando entras a una etapa más grande, ya se vuelve más un problema, porque ya son más groseros, ya son más abusivos, ya vaya, maliciosos, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo tengo mucho este conflicto, y no conflicto, sino que como miedo, como que yo presento ante esta situación que se va a suscitar con él como una cierta inseguridad, no porque dude de él, pero justamente porque él es un niño pues muy noble, no ha tenido como suficientes amigos, no ha sido un niño pues que siempre... Malicioso. No, deja tú, no, como que no tiene tantas amistades, o sea, eso me da un poco de miedo que él con tal de querer pertenecer a un grupo de niños, lo inciten a hacer ciertas cosas con las que él no se sienta a gusto y las haga con tal de pertenecer, ¿sí me explico? Que no sepa todavía distinguir no y sí, o que no sepa poner este límite de no, güey, yo no quiero esto. Fíjate que parte de lo que estás comentando, yo lo platicaba con él, yo le decía que era importante que hubiera este autocuidado, y no porque de repente, pues bueno, ya su edad, que va a cumplir 13, pues él
se quiere venir solo de la escuela a la casa y quiere hacer ciertas dinámicas solo, porque bueno, parte de sus compañeros de escuela, pues vaya, por la cuestión en que sus papás están trabajando, pues ya... Y es que al final del día los riesgos siempre han existido. O sea, ahora que lo pienso, o sea, yo también estuve en riesgo, tú también tuviste ese miedo cuando me soltaste a mí de irme sola de la secundaria a la casa, que la verdad es de que yo no me sentía sola y nunca me fui sola. O sea, gracias a Dios la mayoría de mis amigas vivían para donde yo y nos íbamos juntas, nos encaminaban y eso me hacía sentirme segura y protegida. Nada más en las mañanas pues yo de vez en cuando me iba sola, pero pues estamos hablando de distancia de 10 minutos, ¿no? Entonces, desde entonces ya existían riesgos. Les estoy hablando que eso pasó en el 2008, 2010 más o menos. Ya pasaron varios años y que ahorita no quiero decir de que es que ahora los riesgos son más, ¿no? El riesgo siempre va a estar, pero la importancia aquí de hablarle a él con esta seguridad y con esta franqueza de que mira, así están las cosas, van a llegar niños que te van a incitar a hacer lo que tú no quieres, van a llegar niños que te van a ofrecer de cosas que a lo mejor tú no sabes y te lo van a pintar como otra cosa. O sea, explicarle qué es lo que realmente puede pasar y no sobreprotegerlo de que no salgas, no tengas amigos, no esto, no el otro. Claro, o sea, que es la parte... que es la parte que yo, más. sí, que es la parte que yo le estaba comentando a él, ¿no? O sea, tener tu autocuidado es precisamente estar. Yo le dije, voy a generar la confianza, ¿sí? Es importante generar una confianza de que él se sienta seguro, más que nada, ¿no? O sea, sentirse seguro, pero que él en su autocuidado esté precisamente en esta situación de decirme, no me voy a poner en riesgo con ciertas situaciones con las que yo creo, con la educación que me han dado, con mi formación, que no van conmigo. Esto no quiere decir que no exista. Claro que existe, porque en todos lados se escucha situaciones que si venden tal cosa en la secundaria, que si pasó tal cosa en la secundaria, ¿no? Y de repente, pues en el núcleo de mamás de la escuela dicen, es que ya escuchaste tal o tal rumor. Entonces yo digo, pues sí, pero ¿qué nos toca a nosotros como papá? Es decirles, existe esto, existe esto, existe esto, existe esto, ¿no? O sea... Sí, porque a veces creemos que tapando el sol con un dedo es lo correcto, como papá preocupón, ¿no? Y es válido sentir preocupación en este mundo en el que vivimos, que ojo, yo no soy papá, pero sin embargo he ido de la mano en el crecimiento de él y siempre procuro estar al pendiente y de hablarle pues con la verdad, ¿no? Entonces, el hecho de decirle, si ves a niños así, o sea, no preguntes, que no te digan, o sea, porque eso hace que crezca más la curiosidad. Y es como esto que dicen, si le niegas a tu hijo, pues más lo va a hacer porque está en el aferramiento de echarte la contra. Es como que, mi mamá no quiere que haga esto, lo voy a hacer con tal de hacerle enojar. Entonces, a veces creemos que actuando desde el consciente preocupón, hacemos lo correcto. En ocasiones puede que sí, en ocasiones puede que no, que también tiene mucho que ver con el núcleo en el que se haya desenvuelto la criatura, con el lenguaje con el que nos expresamos con él también importa mucho, con cómo le hacemos creer a los niños. Y el lenguaje visual es fundamental. ¿Por qué? Porque también forma parte de generar una dinámica de, vaya, no desde el morbo, porque bueno, aquí en la casa la gente que nos conoce, bueno, sí es como generamos mucha situación de contacto físico, en donde su papá pues me besa, me abraza, jugamos, me nalguea. Entonces, vaya, para él es algo que está, pues vaya, relacionado, que es en su dinámica familiar y que no lo ve desde una situación morbosa, ¿no? Entonces... enseñarle también a partir de dónde se empieza a ver el morbo es importante. Enseñarle también a cuidar sus
sus partes íntimas es importante, enseñarle a llamarle a sus partes íntimas, como pene, como esto, como lo otro, también es importante, porque si empezamos a disfrazar las cosas Totalmente desde pequeños, entonces comenzamos a generarles como una inseguridad a realmente expresar cómo son las cosas, ¿no? Hace poco yo también tuve la oportunidad de hablar con él, yo con él, no él y yo, porque él no es muy expresivo, y yo le preguntaba de que, oye papi, ¿te puedo hacer una pregunta? No, que sí. Y yo, pues, al grano fui y le dije, quiero preguntarte si tú dices groserías en la escuela, ¿no? Porque yo lo hice, o sea, yo contigo no las decía, pero yo las decía en la escuela y me fluían y todo el pedo, ¿no? No, hombre, te salía sí, o sea, a mí culebras me floreaban, de la boca. No, me floreaban, pero yo por eso me atreví a preguntarle esto, ¿no? Porque sé que ahorita sigue existiendo, claro que pasa en las primarias, ¿no? Incluso desde los kinders pasa, entonces yo me vi la necesidad de preguntarle, porque pues ahorita ya es algo muy escuchado a cualquier edad, entonces él muy serio, muy transparente me dijo, no, o sea, y le dije, ¿es en serio? O sea, me estás diciendo la verdad, porque yo reconozco cuando él pues me miente, ¿verdad? Y me dijo, sí, en serio, o sea, no las digo. Y yo le creo porque, vaya, yo creo que si hubiera la intención de mentirme, pues me hubiera dicho, estás loca, Melissa, o ya vas a empezar, o algo así, porque él así regularmente es como reacciona. Sin embargo, pues era lo que yo decía en un inicio, tenemos que buscar las palabras adecuadas para acercarnos a ellos, y más en esta etapa en la que está siendo muy complicada, que es la adolescencia, donde no se les puede decir nada, donde no se les puede pedir nada, y que están como que mírame y no me toques, ¿no? No, porque además sabes que también hay muchos temas que bueno, ya ahorita en la primaria, bueno, pues ya les hablan de las partes genitales, ¿no? De los aromas que empiezan a desprender su cuerpo, ¿no? Entonces, vaya, pero sabemos que eso lo practican en la escuela, pero nosotros desde el hogar, ¿cómo lo hablamos con nuestros hijos? O sea, en realidad nos damos el tiempo de hablar de las situaciones con nuestros hijos, porque vaya, yo le decía a tu hermano, ¿no? Mi amor, o sea, yo sé que vas a llegar a un punto en donde, pues, ¿no? Empiezan los niños a experimentar con su cuerpo, ¿no? En donde yo le digo, yo creo que nada es malo cuando asumes la responsabilidad, ¿no? De generar una comunicación adecuada y salirte de tus dudas. ¿Por qué? Porque si tú no generas esta dinámica y esta comunicación adecuada desde adentro, los chicos empiezan a buscar afuera en información de cómo explorar su sexualidad. O no vamos lejos, o sea, que venga otro niño, otra persona, y que le haga un comentario vulgar. Vulgar es la palabra, que le haga un comentario vulgar respecto a la sexualidad, respecto a su crecimiento, respecto a las niñas, y que él dentro de su inocencia diga sí o se ría y no sepa qué. ¿De qué le están hablando? Ajá, y él, al no sentir la confianza y seguridad en su casa, vaya y pregunte o vaya y experimente con alguien más, con otra persona que lo va a malinformar. Y yo en lo particular sí estoy muy en contra de eso, o sea, de que vengan con los niños y le digan, ay, ya te vas a terminar de criar, o ay, ya alcanzas a tocar el timbre y esas cosas, porque a los niños los confundes, ¿no? Entonces, cuando empiezan a crecer con ese tipo de lenguaje vulgar, callejero, que claro que pasa y que claro que todos lo decimos en algún momento, yo no me estoy dando golpes de pecho, simplemente que creo que hay edad para todo. Y si vamos a soltar una expresión, porque la vamos a explicar. Exacto, o sea, la vamos a explicar, y no simplemente de que, ay, ya te vas a terminar de criar, y él viene y dice, ¿cómo que me voy a terminar de criar, papá? Y a mí como hermana mayor es como, me genera mucha molestia, porque es de que, güey, o sea, está bien, es un niño, él va a aprender,
pero insisto, hay edad para todo, tiene 12 años, él ahorita todavía no debe de estar pensando en terminarse de criar, él ahorita debe de estar pensando en otras cosas, incluso en todavía seguir jugando, incluso en todavía seguir conociendo gente, y no que venga otro cabrón de 20 años, de 17 años, de la edad que tú quieras, y venga y le diga, ya te vas a terminar de criar, o cuando crezcas y cuando tengas tal edad te voy a llevar a no sé dónde, o sea, eso está mal, porque desde ahí empezamos a cultivar otro tipo de pensamiento misógino, otro tipo de pensamiento machista, otro tipo de pensamiento vulgar con la mujer, vulgar con el hombre, vulgar con su familia, y dices, va quedando de lado lo que a nosotros en casa nos está costando enseñarle y forjarle de qué es lo correcto y qué no, y viene otra persona externa y le empieza a llenar de cosas y es como que, güey, mi chamba, ¿qué pedo? Claro, o sea, es la parte que yo le decía, o sea, sé que estás entrando en una etapa donde, insisto, ¿no? Hay cambios, se empiezan a generar cambios y sensaciones para con las niñas, para con su cuerpo, ¿no? O sea, porque es esto. Creo que parte fundamental es esto. ¿Por qué? Porque aquí hay papás bien chavitos, ¿no? Hay papás bien chavitos, ¿no? Anteriormente, pues bueno, siempre ha existido, ¿no? Pero antes, en nuestra educación, era como, ay, de alguna manera los papás nos metían, como miedito, porque yo recuerdo que mamá decía, cuando yo me dé cuenta que, te metiste con alguien es porque lo voy a notar en tu mirada, ¿no? Y tú así. Y se te empieza a ensalchar las caderas y entonces, aunque no me digas, yo me voy a dar cuenta, ¿no? Y también existía dentro de la educación con los niños era de que es que si tú la cagas, o sea, sí o sí vas a cumplir con tu responsabilidad. Hoy, en la dinámica en la que estamos actualmente, con esta parte desbordada de, ¿cómo se le dice? De libertinaje. De libertinaje, ¿no? De querer explotar, en donde ya dicen, ay, me caso, no funciona, me divorcio. Antes no existía eso. No, no es que no existiera, pero vaya, o sea, hoy por hoy experimentas tu sexualidad sin hablar con tus hijos, de saber que hay prevención para cuidar tu cuerpo, una infección, un embarazo no deseado. Y es que, ¿sabes qué? Yo estoy segura que todo parte... Yo, era lo que yo le decía ayer a mi mamá, ¿no? O sea, no sé en qué momento yo empecé a crear conciencia respecto a muchas cosas. ¿Y a qué voy con esto? Por ahí decían que sí, la escuela te educa, te enseña ciertos temas, pero verdaderamente donde viene la educación es de la casa, es de tu núcleo familiar, es de lo que tú ves en tu casa, es de lo que te enseñan tus papás, es de lo que te hablan tus papás, de cómo te tratan tus papás, porque básicamente ahí empieza a crecer absolutamente todo. Entonces, la cuestión de cuando se responsabilizan o son irresponsables respecto a una situación de paternidad, de maternidad, de obligaciones, de compromisos, de absolutamente todo, tiene que ver desde la casa. Y si nosotros desde pequeños empezamos a hablarles a los niños y como personas que son, los niños claro que lo van a entender, pero malamente tenemos la creencia y el pensamiento de que como son niños, son tontos y no nos van a entender y por eso les tenemos que disfrazar las cosas para que nos entiendan. Pero error, o sea, los niños son los más despiertos, dirían por ahí, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad y claro que se dan cuenta de todo, simplemente que pensamos por ellos, actuamos y decidimos por ellos. Y por eso a partir de ahí las cosas empiezan a tornar diferente porque dices, ¿en qué momento se me salieron las cosas de control? En el momento en el que tu papá no decidiste hablarle con tal transparencia y seguridad y sobre todo confianza a tu hijo desde que él empezó a tener conciencia. Y muchos niños ya ahorita ya están muy despiertos, o sea, desde los 2 años, 3 años ya hablan muy bien, ya entienden muchas cosas y claro que si les empiezas a hablar sobre temas realmente importantes, lo van a entender. Repito,
haciéndolo con el lenguaje correcto, con las palabras correctas, para que ellos en automático lo registren como que sí y que no. Y eso yo creo que nos va a abrir un paso muy gigantesco para cuando vayan creciendo. Definitivamente sí, porque yo le decía a él, ¿no? Nuestro cuerpo es nuestro templo, nuestro templo sagrado, ¿no? Entonces, yo le decía, no está mal sentir una atracción por una chica, no está mal sentir esta sensación de querer estar con alguien, de intercambiar los besos, las caricias, ¿no? Pero hasta dónde tú tienes el control de parar esa situación. Y vuelvo, no está mal, pero desde tu conciencia yo le digo, papi, a ver, piensa que ¿qué puede pasar si tú no estás listo, ¿no? O sea, parte de generar una exploración sexual con alguien es que tengo que estar listo. Creo que es importante estar listo. ¿Por qué? ¿Y qué tanta comunicación generas con tus hijos de estos temas? Exacto. Que pueden ser inclusive incómodos? Porque yo sé que para él cuando le preguntamos de esta situación, o sea, él hace cara de... Ya va a ser ¿no? pesado, O sea, porque ¿no? le genera incomodidad. Pero es importante, aunque le genere incomodidad a tu hijo, platicarlo, hacerle saber que son temas incómodos, pero a lo mejor porque yo me acerco y le pregunto, pero pues vaya, para mí es vital, no me costaba nada de trabajo con mis hijas y no lo quiero hacer diferente con él. No, o sea, quiero que haya esta apertura de intercambio de qué siente, cómo lo piensa, cómo lo desea, porque vaya, o sea, antes no se hablaban como tanto de estos temas, a mí no me sucedió. Siguen siendo tabús. No, o sea, y hoy, pues no, o sea, le puede generar incomodidad de que yo se lo pregunte y a lo mejor él busca la información de otro lado. Y no está mal que busque la información, sino que, ok, ya tengo la información que me dio mi mamá, más la información que yo tengo, o sea, a lo mejor se puede generar una duda, pero tener esta oportunidad de que ellos se acerquen con nosotros para decir, a ver, ma, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo estoy todo el tiempo en la casa. Y que sobre todo estemos conscientes que pues ellos están en crecimiento, o sea, ser abiertos a escucharlos y no decirle, no pienses en eso, esto todavía no es para ti, o eso es cochino, o todavía no estás en edad, o sea, no hay edad para explicarle sobre la sexualidad, porque a lo mejor, y no precisamente que él la busque, pero que alguien más llegue a buscarla con él. También es importante eso, y es importante enseñarle que puede pasar. Sin embargo, claro que no hay edad, pero te lo voy a explicar para que tú sepas si alguien más viene y te dice, si alguien más viene y te toca, si alguien más viene y te ofrece, si alguien más, o sea, no es correcto. Y enseñarle desde niños límites, a no sentirse presionados, a no hacer cosas que no quieran, a hablar, o sea, a expresarse, porque a veces no saben expresarse, que por miedo no saben cómo lo van a tomar los papás y no se los platican, y ahí ya empieza a ser también un desbarajuste. Entonces, el pensar que hay una edad para hablarles de ciertos temas, yo siento que ahí hay un error gigantesco, porque realmente ya no hay edad. Mientras más pequeños les podamos hacer saber de absolutamente todos los pros y los de contras. Autocuidarse, porque sí. Desde niños decir, es que fulanito me tocó, es que sutanito me vio, es que, o sea, porque vaya, también evitamos a que se sigan generando abusos con los niños desde chiquitos, y a pesar de que pensamos que ya son 12, 13 años y que ya son autosuficientes y que ya están empezando a madurar, o sea, pero eso nos no ayuda. Generamos ese auto... Sí, pero eso a ellos, el que nosotros tengamos esta confianza y transparencia con ellos, los ayudamos a que detecten un momento de riesgo, un momento crucial en el que ellos se pueden ver involucrados para bien o para mal. O sea, que ellos en automático piensen y digan, ok, estoy en esta situación. Me acuerdo que mi mamá, mi papá, mi hermana, tal persona me dijeron que si pasaba esto, yo estaba
corriendo un peligro. O me acuerdo que, bueno, estoy a salvo, pero que ellos detecten, porque lo contrario, si no generamos, exacto, si no generamos esta comunicación, ellos se van generamos una sobreprotección, que puta, güey, o sea, esa sobreprotección va a durar para toda la vida. O sea, no van a saber cómo accionar ante una situación de riesgo, no van a saber en qué momento poner límite, no van a saber decir no van a saber qué es correcto y qué no, o sea, porque todo el tiempo yo estuve absorbiendo tu seguridad en vez de que tú lo hicieras, ¿se me explicó? Entonces es muy importante tocar ese tema y ahorita por la misma razón de que, pues bueno, tengo la fortuna de tener a alguien pues todavía pequeño que le puedo ayudar en esto y que sobre todo yo le decía a Bruno el fin de semana, ¿no? O sea, yo sé que soy una hermana estricta, sé que puedo llegar a ser una hermana controladora, hasta cierto punto. Le dije, pero todo lo que hago y lo que te digo es por tu bien, o sea, quiero que aprendas a ser un niño limpio, aprendas a cuidarte, aprendas a tener higiene, aprendas a organizarte, aprendas a todo eso. Le dije, pero sin embargo, lejos de que me veas como la mala, quiero que me veas como una persona en la que te puedes refugiar, en la que puedes sentir confianza, en la que si tú me dices, Mel, me siento así, no sé qué estoy sintiendo, ayúdame, yo te voy a ayudar, pero que ella sepa que alguien va a estar y que no lo va a señalar y que no lo va a juzgar y que él va a sentir esta confianza de, ok. Claro, porque además, o sea, parte del amor es desde nuestra dinámica, que es lo que nosotros compartimos, es nuestra forma de accionarlo aquí dentro de la casa. Yo sé que hay mucha gente que lo hace de manera diferente, pero desde aquí, desde nuestra forma, es que, desde nuestro amor es que él entienda que hay es esta parte en donde tenga su propio autocuidado, ¿no? Y que vaya, o sea, no es sobreprotegerlo, es más bien, ¿no? Enseñarle a que él puede poner límites con cosas con las cuales él no quiera participar. No es una regla que él, a comparación de sus otros amiguitos, tenga novia, ¿no? O sea, si él no se siente a gusto teniendo ahorita a los 13, a los 14, a los 15 novia, no pasa nada aunque los demás tengan novia, que no pasa nada porque son sus propios tiempos y sus propias elecciones. Exacto. O sea, no hay que... ¿Y tú por qué no tienes novia? ¿No? ¿Y sí, tú por que qué todo está a prueba de error, o sea, que todo está a prueba de error y que obviamente a la primera, pues, no es como que él diga, ok, ya me funcionó, ya siempre va a ser así, o sea, él debe de escarmentar sobre de sus decisiones. Si nosotros siempre le vamos a decir, no, Bruno, no hagas esto, te vas a equivocar, pues obviamente él no lo va a hacer. ¿Cómo va a entender? ¿Cómo va a intentar? ¿Cómo va a saber si le funcionó o no? Es como que, ¿eso es lo que quieres? ¿Estás seguro? Sí. Bueno, dale. Pero él ya solo va a decir, tenías razón, bueno, sí, ya vi que sí era como tú me decías. Claro, parte de lo que tú mencionabas en un inicio, o sea, parte de querer pertenecer es hacer cosas con las que yo no estoy de acuerdo, con las en donde yo no me pongo mi autocuidado, en donde yo no genero... me siento a gusto, en la que no comparto eso. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque en todo el tiempo ha existido estas sensaciones sexuales en la dinámica que cuando entramos a la secundaria, la atracción por los chicos, por las chicas, el despertar a través de que alguien te comparta información de ciertas sustancias, ¿no? Entonces... Y yo creo que la base de todo esto, siempre, y apenas yo le decía a él, ¿no? O sea, yo siempre ando a las carreras, o sea, muy pocas veces, la verdad, tengo el tiempo de preguntarle a él cómo se siente, ¿no? Yo a veces como adulta malamente doy por hecho que él está bien, porque él no expresa. Pero yo creo que es algo muy fundamental para cualquier niño, adolescente e incluso adulto, siempre preguntarle cómo te sientes, qué sientes, qué te gustaría, cómo ves esto, tomarlos en cuenta, saber cómo piensan, saber, porque eso claro que nos cambia el panorama y nos hace
decir, güey, estoy decidiendo mal, o sea, a veces como adultos y además pensamos les genera seguridad, les genera la parte de decir me siento importante porque se preocupa y se ocupa de mí, ¿no? Entonces, sí tienes toda la razón, a veces damos por hecho que como convivimos con ellos todos los días. y no nos dice nada, todo está bien, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo estoy completamente, vaya, desconectada de lo que él siente, pues, por supuesto, porque yo creo que tú tienes que activar como papá, como familiar, como hermano, ¿no? Pues esta dinámica es, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes? Yo ¿No? creo que O sea, una palabra que siempre la gente va a querer escuchar, sin importar qué pase, es, ¿y tú cómo estás? ¿Y tú cómo te sientes? ¿No? Ante cualquier tipo de situación, buena o mala, y que alguien te pregunte, ¿tú cómo te sientes? Es como que, gracias, güey, creí que nunca me lo ibas a preguntar, y qué mejor para un niño, un adolescente que no sabe qué está sintiendo, si es enojo, si es frustración, si es depresión, si es tristeza, si es alegría, si es bipolaridad, si es, o sea, no lo sabe, y qué mejor que podamos ser un apoyo, ser un refugio y decir, ok, mira, si empiezas a sentir esto, puede ser que te pase esto, pero les ayudamos, y eso obviamente empiezan a decir, bueno, pues sí está al pendiente de mí, sí le importo, no es como que todo el tiempo esté pensando en trabajo, o sea, sí se ocupa, sí se preocupa, sí me pregunta, sí todo, y más ahora porque pues los niños están embobados con el celular, con los videojuegos, con todo este pedo, y pues ya es como que muy difícilmente ellos van a tener la primera instancia para que exista una comunicación. Entonces nosotros como adultos debemos de dar ese primer paso y evitar esperar a que ellos den el primer paso, porque a veces eso puede ser demasiado tarde. sí, por eso yo le decía a él, para mí es importante generar una dinámica diferente para que tú también vayas asumiendo la parte de responsabilidad que te toca. Ajá, que te despiertes en tiempo y forma, que desayunes, que comas algo, porque es importante, aunque sea un licuado o algo, los niños no se pueden ir sin comer absolutamente nada a la escuela. Entonces, no sé, un cereal, estar como, vaya, sin atosigarlos, sino, bueno, desde mi parada es que pues él empiece a generar esta dinámica de responsabilidad, de decir, de autocuidado y responsabilidad, para decir, ocupo tomarme un Yakult, ocupo tomar una leche, o sea, despertarme a buena hora, porque pues esto es lo que los va a impulsar para la siguiente etapa, para... Justamente porque estamos teniendo comunicación asertiva con ellos, o sea, yo creo que esa es la palabra, comunicación asertiva, y hacerlos entender, insisto, que está bien, que está mal, que no está jalando, con qué me siento cómodo, con qué no, que sobrepasa lo que me enseñaron en mi casa, que sí estoy dispuesto a hacer, qué límite, o sea, absolutamente todo eso. Y bueno, de este tema podríamos durar hablando días, horas, ¿no? Porque es un tema muy extenso y con el cual estoy segura que es importante recalcar, y más ahora que, pues, hay muchos padres que se siguen desentendiendo de sus hijos, y hay muchos padres que siguen sobreprotegiendo a sus hijos, y hay muchos padres que simplemente, pues, no digo que los demás no hagan bien la chamba, pero procuran y estar más al pendiente de sus hijos, ¿no? Porque vaya, a veces les damos como el peso que dándoles una buena educación es lo que a nosotros nos toca. Pero, pues vaya, o sea, estas dinámicas existen en colegios y existen en escuelas públicas. Entonces, ¿desde qué parada nosotros generamos este contacto y esta comunicación con nuestros hijos? Y de temas que de verdad nunca van a pasar a, ¿cómo se llama? ¿De moda? Pues sí, o sea, porque existe, todo el tiempo ha existido, pero desde donde nosotros canalizamos estos actos, estas conductas, ya diría Mel, pues esta situación de generar un pensamiento de cascos ligeros, de saber que existe una responsabilidad, que hay que prevenir situaciones importantes con tu cuerpo, situaciones exteriores para que no se genere una dinámica con un bebito que no fue deseado, sino fue parte de la calentura. O sea, hay
tienes toda la razón, son temas demasiado extensos, pero pues fue una manera de generar comunicación con él ahora que está pasando o va a pasar a la etapa de la secundaria, y que para mí era fundamental pues compartirlo con ustedes, ¿verdad? Así es. Entonces, pues bueno, es muy seguro que sobre este tema haya una segunda o incluso hasta tercera parte. Para nosotros es importante que si ustedes nos miran, de verdad generen una inquietud, una crítica, ¿por qué no? O algo que pueda ser retroalimentación para nosotras y para ustedes. O sea, la dinámica de generar este podcast es que desde compartiendo nuestras experiencias, nuestras vivencias, pues les pueda o podamos conectar con ustedes a través de interactuar de lo que les gusta, de lo que no les gusta, y poder compartir una dinámica pues más estrecha, ¿no? Así es. Todo lo que dijo ella. Pero bueno, sin más preámbulo, damos cierre a este importantísimo tema y pues básicamente nos vemos en el siguiente capítulo. Les agradecemos. Los vemos en la próxima de capítulo más de Comadrieto. Cuídense, bye bye. Hasta luego.